Esta casa ahora es de mi esposa. Adrián lo dijo como si nada, como si estuviera hablando del clima, no de destrozar mi vida en una sola frase. Yo todavía llevaba las bolsas del mandado en las manos. Las asas de plástico se me clavaban en los dedos, pero no las moví. No las solté. Solo me quedé parada en la entrada, mirándolo, esperando que algo en su cara se quebrara. Alguna señal de que no lo decía en serio. No pasó nada. Detrás de él la puerta estaba entreabierta. Podía ver el pasillo, el mismo que había cruzado todos los días durante más de 30 años. Mi pasillo, mis paredes, mi casa. Muévete, mamá, agregó sin siquiera levantar la voz. Estás tapando la entrada. Miré la puerta y luego a él. Estoy tratando de entrar, dije con una voz más baja de lo que esperaba. Soltó un suspiro corto, como si yo fuera la que estaba complicando las cosas. No por aquí. Ahora tienes tu propio espacio. Usa la puerta de atrás. La puerta de atrás. Esa palabra cayó más pesada que la primera. Apreté las bolsas con más fuerza. Adrián, yo vivo aquí. Se encogió de hombros. Sí, pero no en esta parte. Algo dentro de mi pecho se movió, no de golpe ni con ruido. Solo un movimiento lento y pesado, como una puerta que se cerraba muy adentro de mí. Un coche entró en la entrada. El ruido del motor cortó el momento y Adrián miró por encima del hombro molesto. Yo no me moví. No podía. La puerta del coche se abrió y se cerró. Luego se escucharon pasos firmes y conocidos. Eulalia, reconocí esa voz. Era mi hermano Ramiro. Me giré un poco mientras él subía por la entrada con la mirada pasando de la casa a Adrián y luego a mí parada ahí con las bolsas en las manos como si no perteneciera. Se detuvo al llegar y su cara se tensó. ¿Por qué estás aquí afuera? Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Adrián se recargó en el marco de la puerta, relajado como si nada. Está bien, dijo. Ahora usa la entrada de atrás. Ramiro ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos en mí, y en ese silencio con mi propia puerta principal detrás de mí, y sin saber hacia dónde dar el siguiente paso, me di cuenta de que no sabía cómo explicar lo que ya había pasado. No le contesté a Ramiro de inmediato. En vez de eso, acomodé las bolsas en mis manos y pasé junto a él, caminando por el costado de la casa, como si fuera lo más normal del mundo. Sentía su mirada en la espalda, pero seguía hasta llegar al caminito estrecho que llevaba a la casita de visitas del fondo. No siempre había sido mía. Antes la teníamos lista para visitas amigos que pasaban, parientes lejanos, que se quedaban un fin de semana y se iban con anécdotas. Ahora guardaba todo a lo que me había reducido una cama pequeña, una mesa junto a la ventana, una cocinita que apenas alcanzaba para una persona. Dejé las bolsas en la barra y empecé a guardar las cosas una por una. Pan, leche, huevos, la misma rutina de todos los días porque la rutina no hace preguntas. Ramiro entró detrás de mí más despacio. Miró alrededor sin decir nada, observando el espacio reducido, los platos apilados, ese silencio que no se sentía como paz. ¿Llevas viviendo aquí atrás?, preguntó por fin. Desde hace un tiempo, respondí manteniendo la voz tranquila. Doblé las bolsas vacías y las guardé como si ese detalle importara. Desde hace un tiempo, repitió él, como si las palabras no le cupieran en la boca. No le expliqué. Explicar significaba retroceder y yo había aprendido a no hacer eso. En cambio metí la mano en el bolsillo y palpé la forma de la llave de la casa fría y conocida. La llevaba siempre por costumbre, aunque ya no servía desde hacía semanas. La había probado la primera vez que cambiaron las cerraduras, parada frente a la puerta principal, como antes, girándola una y otra vez, esperando el clic que nunca llegó. Después de eso, dejé de intentarlo. Es más fácil así, dije en voz baja. Menos pleitos. Ramiro no respondió enseguida. Sentía su incredulidad,
pero seguí con las manos ocupadas, acomodando todo, manteniendo el orden. El orden me hacía sentir que todavía tenía algo de control. Aprendí dónde pararme, cuándo hablar y cuándo hacerme a un lado. Adrián ya ni necesitaba levantar la voz. Marisol tampoco tenía que repetir las cosas. Yo me ajustaba antes de que pidieran. Así se mantenía la calma. Así me mantenía yo. No pasó de la noche a la mañana. Después de que Roberto falleció, la casa se sintió demasiado callada al principio. Demasiado quieta. Pensé que el silencio sería lo más difícil. ¿Me equivoqué? Marisol empezó a venir más seguido. Al principio parecía natural. Traía comida, ayudaba con los papeles, se quedaba hasta tarde para que yo no estuviera sola. Se lo agradecí. Me dije que Adrián había elegido a alguien que sí se preocupaba. Luego empezaron los pequeños cambios. Ella comenzó a usar otras palabras. «Esta casa es preciosa», dijo una vez parada en la sala. «De verdad se siente como un hogar». Yo le sonreí. Era un hogar. Pero después se convirtió en «deberíamos abrir más este espacio. Haría que la casa se sienta más grande». «Nosotros». Lo noté, pero no dije nada. Me pareció demasiado chico para cuestionarlo. Las conversaciones también cambiaron. No de golpe, sino poco a poco. Las cuentas del seguro, los impuestos, cosas que Roberto manejaba sin que se sintieran pesadas. Marisol empezó a preguntar, a dar sugerencias. «Tal vez sería más fácil si Adrián ayudara a manejar las cosas», dijo una tarde. «Has estado cargando todo sola. Es mucho». Adrián asintió a su lado. «Ella tiene razón, mamá. ¿Ya no tienes que hacerlo todo tú?» No me negué, solo hice preguntas. ¿Exactamente qué significaría eso? Su expresión cambió casi de inmediato. No era enojo todavía, no. Solo tensión. «Significa que yo tomo algo de responsabilidad», dijo. «¿Por qué suena como si fuera un problema para ti?» «No es un problema», respondí con cuidado. «Solo quiero entender». Marisol intervino antes de que el momento se alargara. «Claro», dijo con suavidad. «Solo se trata de que todo fluya mejor. Menos estrés para todos». Todos. Esa palabra sonaba diferente ahora. Después de eso, Adrián dejó de explicar las cosas de la misma forma. Ya no preguntaba tanto, mandaba. Al principio eran decisiones pequeñas, citas, pagos, cambios en la casa. Si yo dudaba, aunque fuera un poco su tono, se ponía más cortante. «¿No confías en mí?» Se volvió más fácil no decir nada. Más fácil dejar que las cosas avanzaran sin que yo opusiera resistencia. En ese entonces me decía que era ayuda, que estaba soltando responsabilidades que ya no tenía que cargar sola. Pero después, cuando intentaba recordar cuándo empezó a moverse el suelo debajo de mis pies, me di cuenta de que había estado respondiendo la pregunta equivocada todo el tiempo. Fue una tarde tranquila, cuando trajeron los documentos. Lo recuerdo bien. No porque pareciera urgente, sino porque no lo parecía. Eso fue lo que facilitó decir que sí. Adrián puso la carpeta en la barra de la cocina como si ya perteneciera ahí. Marisol estaba a su lado serena, con las manos cruzadas, como si todo ya estuviera decidido. «Es solo un arreglo temporal», dijo Adrián. «Nada grave». No toqué la carpeta de inmediato. «¿Qué tipo de arreglo?» «Para la administración», respondió Marisol con naturalidad. «Solo para simplificar las cosas. Cuentas, mantenimiento, planes a largo plazo. Es más fácil si todo pasa por un solo punto en vez de 3. 3. No la corregí. Abrí la carpeta despacio. Las páginas estaban llenas de un lenguaje que se sentía más pesado mientras más lo miraba. Mi nombre aparecía en algunos lados, el de Adrián en otros. Ciertas líneas estaban resaltadas, pero el significado no llegaba fácil. «No entiendo todo esto», dije con honestidad. Adrián soltó el aire, no fuerte, pero suficiente. «Mamá, no es complicado». «Si no es complicado», respondí, manteniendo la voz firme, «explícamelo». Se recargó un poco hacia atrás, como si la pregunta misma lo fastidiara.
Solo significa que yo me encargo. Eso es todo. Tú sigues aquí. Nada cambia. Marisol intervino de nuevo más suave. Estamos tratando de ayudarte, Eulalia. Has cargado con todo sola durante tanto tiempo. Esto es solo apoyo. Miré los papeles otra vez, pero las palabras no se sentían como apoyo. Se sentían como otra cosa, algo que no lograba nombrar. Solo necesito tiempo para leerlos bien, dije. La cara de Adrián se tensó. ¿Por qué crees que yo haría algo en tu contra? ¿No es lo que dije? Suena como si lo fuera, contestó. Estoy tratando de tomar responsabilidad aquí. Ser el que se hace cargo. Y tú lo estás haciendo más difícil de lo necesario. La voz de Marisol bajó casi preocupada. Él ha estado estresado con esto. Quiere hacer las cosas bien. Le importa mucho. Sentí el cambio entonces. No en la habitación, sino en cómo me estaban colocando dentro de ella. No como alguien que formaba parte, sino como alguien que estorbaba. Tomé la pluma. Confío en ti, dije en voz baja, aunque las palabras no se sentían firmes. Firmé donde me indicaron. Cerré la carpeta y me dije que era solo temporal, incluso mientras algo muy adentro de mí luchaba por entender qué acababa de entregar. Al principio fueron cosas pequeñas. Una silla movida, un mueble reorganizado, cosas que siempre había tenido a la mano de repente puestas en otro lugar. Cuando preguntaba a Marisol, sonreía y decía que era parte de actualizar el espacio. Me decía que tenía sentido. La casa había estado igual durante años. Tal vez ya era hora de que cambiara. Pero los cambios no pararon. Cuartos que usaba todos los días empezaron a sentirse ajenos. Mis cosas ya no estaban donde las dejaba. Algunas desaparecieron por completo. Cuando le preguntaba a Adrián, él se encogía de hombros. Estamos haciendo la más práctica, decía. Ya no necesitas tanto desorden. Así llamaba a la vida que yo había construido. Empecé a moverme con más cuidado por la casa. No por miedo, sino por estar alerta. Notaba cuando las conversaciones se cortaban al entrar yo a un cuarto. Notaba cómo se tomaban decisiones antes de que yo siquiera supiera que se estaban discutiendo. Una noche caminé hacia mi recámara y encontré la puerta cerrada. Al principio no estaba con llave, solo cerrada. Estiré la mano hacia la manija, pero Adrián apareció en el pasillo antes de que pudiera girarla. Estamos reorganizando ahí adentro, dijo. Solo necesito agarrar algo. Ahora no. Lo miré esperando que se moviera. No lo hizo. Adrián, dije manteniendo la voz firme. Esa es mi recámara. Su mandíbula se tensó. Es parte de la casa, mamá. Y estamos tratando de arreglar las cosas. No estoy preguntando por la casa. Estoy pidiendo entrar a mi recámara. Di un paso adelante. Fue entonces cuando su mano se cerró alrededor de mi brazo. No fue un golpe, no fue brusco, solo firme, lo suficiente para detenerme. ¿Por qué siempre tienes que empujar?, murmuró. Me quedé helada. No porque doliera, sino porque a él no parecía afectarle en absoluto. Como si esto fuera normal, como si yo fuera la que creaba el conflicto. Retiré el brazo despacio. Él lo soltó con la misma facilidad. Tal vez sea mejor que te quedes en la casita de atrás por un tiempo, agregó. Menos estrés para todos. Marisol asintió detrás de él. Solo temporal, dijo. Temporal. La palabra regresó otra vez más suave, ahora más fácil de aceptar. Esa noche empacó una bolsita y caminé hacia la casita de visitas sin discutir. Me dije que solo serían unos días, pero más tarde, parada ahí, mirando la casa principal con las luces encendidas y las puertas cerradas, para mí me di cuenta de que ya no sabía dónde encajaba en ella. Ramiro no se apuró a hablar. Se quedó en la puerta de la casita de visitas, observando todo con esa atención callada que me ponía incómoda. No porque me estuviera juzgando, sino porque estaba notando. El espacio reducido, las esquinas llenas, la forma en que yo me movía, como si me hubiera aprendido sus límites de memoria.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. Desde hace un tiempo, dije otra vez. Esta vez no lo aceptó. Define un tiempo. Puse una taza en la mesa, alineándola con el borde. El suficiente. Ramiro entró más adentro con la mirada detenida en la cama estrecha, la ropa doblada, la ausencia de cualquier cosa que pareciera permanente. Esto no es temporal, dijo. No respondí. Entonces se volvió completamente hacia mí. Eulalia, ¿qué pasó? La pregunta era simple. Demasiado simple. La sentía sentarse en algún lugar profundo donde yo había mantenido las cosas calladas. No pasó nada, dije casi por reflejo. La expresión de Ramiro no cambió. Entonces, ¿por qué estás viviendo aquí atrás? Abrí la boca, pero las palabras se atoraron de nuevo. No porque no las tuviera, sino porque decirlas en voz alta las haría reales de una forma que todavía no me permitía. Simplemente hizo las cosas más fáciles, dije por fin. ¿Para quién bajé la mirada a mis manos? Para todos. Ramiro soltó un respiro lento. No dijo, no para todos. Solo no para ti. El silencio se estiró. Luego hizo la pregunta que yo había estado evitando desde el día que firmé esa carpeta. ¿Qué fue exactamente lo que aceptaste? Se me cerró la garganta. No lo sé con exactitud. Sus ojos se afilaron un poco. ¿No lo sabes? Creí que sí, admití. Se suponía que era temporal, solo administración, ayudar con las cosas. Lo leíste no todo. ¿Alguien te lo explicó bien? Negué con la cabeza. Ramiro asintió una vez como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Salió sin decir más. Yo lo seguí un momento después, justo a tiempo, para verlo detenerse frente a Adrián, que seguía cerca de la puerta principal, revisando su teléfono como si nada hubiera cambiado. La voz de Ramiro sonó calmada cuando habló. Vamos a aclarar algo, dijo. Adrián levantó la mirada irritado. ¿Ahora qué dijiste que esta casa es de tu esposa? Adrián se encogió de hombros. Lo es. Ramiro sostuvo su mirada. Entonces explícame por qué legalmente no lo es. Adrián no respondió de inmediato. Miró a Ramiro como si la pregunta fuera innecesaria, como si no mereciera respuesta. Luego soltó una risa corta y despectiva. ¿De qué hablas?, dijo. Ya arreglamos todo eso. Ramiro no se movió. ¿Arreglaron qué? La casa, las finanzas. Todo, respondió Adrián. Mamá firmó los papeles. Marisol dio un paso adelante con tono medido. Nos aseguramos de que todo estuviera organizado. Se estaba volviendo demasiado para que ella lo manejara sola. Ramiro asintió, pero no había acuerdo en ello. Organizado, repitió. ¡Qué palabra tan interesante! La expresión de Adrián se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo Ramiro con calma, que hay una diferencia entre administrar algo y ser dueño de ello. Es lo mismo, replicó Adrián. No contestó Ramiro. No lo es. El aire cambió. Yo estaba unos pasos atrás, escuchando, sintiendo cómo algo desconocido se acomodaba en su lugar, no consuelo, no alivio, sino claridad. Déjenme ponerlo simple, continuó Ramiro. Si la propiedad realmente se hubiera transferido el nombre de ustedes o el de tu esposa, aparecería en los registros. No aparece. La mandíbula de Adrián se apretó. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo, dijo Ramiro, y lo que sea que ella firmó, hizo un gesto breve hacia mí, no completó una transferencia de propiedad. En el mejor caso les dio autoridad limitada para manejar ciertas cosas. En el peor está incompleto, posiblemente inválido. La voz de Marisol entró rápido, controlada pero más cortante. Eso no es correcto. La intención estaba clara. La intención no reemplaza la legalidad, dijo Ramiro. No estamos tratando de quitarle nada, agregó ella. Solo estamos haciendo que las cosas funcionen. ¿Cerrándole la puerta de su propia casa?, preguntó Ramiro. Siguió un silencio. Adrián miró hacia otro lado un segundo, luego volvió más a la defensiva.
Ella estuvo de acuerdo. Esas palabras cayeron más fuerte que todo lo demás. Ramiro no levantó la voz. Lo entendió, nadie contestó. Eso fue respuesta suficiente. El peso del momento se asentó alrededor nuestro, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que algo se movía. No afuera, sino adentro. Porque si nada se había transferido de verdad, si la casa seguía siendo mía en todo lo que importaba, entonces la pregunta no era qué me habían quitado, era por qué había estado viviendo como si ya lo hubiera perdido. Adrián cambió el peso de un pie al otro. Su expresión ya no era tan segura, pero tampoco avergonzada. Eso fue lo primero que noté. No miedo, no arrepentimiento, molestia, como si todo esto se hubiera vuelto incómodo para él. Marisol estaba a su lado, más callada ahora, observando el intercambio con más cuidado. Ya no interrumpía, no corregía nada de lo que decía Ramiro. Solo observaba, calculando qué todavía se sostenía y qué no. Y yo estaba ahí, entre ellos, y la casa dándome cuenta de algo que no me había permitido ver con claridad antes. No estaban confundidos, no estaban tratando de arreglar nada. Simplemente habían avanzado y esperaban que yo me ajustara. Miré a Adrián, lo miré de verdad esta vez. La forma en que esquivó mis ojos un segundo antes de volver a mirarme. La forma en que mantenía la postura firme, como si todavía estuviera esperando que yo diera un paso atrás, que suavizara las cosas, que mantuviera todo fácil. Eso era lo que yo había estado haciendo. Mantener las cosas fáciles, mantener la paz, dejar pasar las cosas pequeñas para que las grandes no se rompieran. Pero nada de esto se sentía como paz ya. Mamá, dijo Adrián, con la voz un poco más tensa, estás haciendo esto más grande de lo que es. Sostuve su mirada. No dije en voz baja. Por fin lo estoy viendo como es. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significaba que ya no podía fingir que no entendía lo que había estado pasando. Significaba que ya no podía esperar a que él volviera a ser la persona que recordaba. Significaba que el silencio ya no protegía nada. Tomé aire, estabilizando la voz antes de que pudiera temblar. He estado tratando de mantener la calma, dije. De evitar conflictos, de hacer esto más fácil para ti. Adrián no respondió. Pero esto no es calma, continué, y no es correcto. Las palabras se asentaron entre nosotros más pesadas que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Por un momento nadie se movió. Luego lo dije. Quiero mi casa de vuelta. Adrián me miró fijamente, como si nunca hubiera esperado esas palabras de mí. La expresión de Marisol cambió solo un poco. Y Ramiro no habló, porque no necesitaba hacerlo. La decisión ya estaba tomada. No esperé a que Ramiro actuara. Esa fue la diferencia esta vez. A la mañana siguiente hice la llamada yo misma. Mi voz no tembló como esperaba. Expliqué lo que sabía, lo que no sabía y lo que había pasado. El abogado hizo preguntas cuidadosas, no emocionales, claras, fechas, documentos, detalles que antes había tratado de no pensar demasiado. Al final de la conversación todo se sintió más definido. No mejor, solo real. La notificación llegó 2 días después. Adrián la leyó parado en la misma puerta donde me había dicho que la casa ya no era mía. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra, más despacio. Esto es ridículo, dijo levantando la mirada. ¿De verdad hiciste esto? Sí. Soltó una risa seca, pero no había nada de gracia en ella. ¿Vas a llevar esto a juicio? ¿Por tu propio hijo? No estoy llevando nada, dije. Estoy corrigiéndolo. Su expresión se endureció. Estás exagerando. Estuviste de acuerdo con todo. Estuve de acuerdo con algo que no entendí. Respondí. Eso no es lo mismo. Marisol estaba un poco atrás de él, más callada que antes. No tomó el papel. No habló por encima de él, solo observó. Estás cometiendo un error, continuó Adrián.
Esto se va a poner feo. Ya está feo, dije. Eso lo detuvo un momento. El proceso avanzó rápido después. Reuniones, revisiones, palabras como autoridad, validez y coacción dichas en salas que no pertenecían a ninguno de nosotros. Adrián pasó del desdén al enojo. Las llamadas quedaban sin respuesta. Las conversaciones se convertían en discusiones antes de empezar. Insistía en que todo se caería, que no pasaría nada. Pero las cosas ya estaban en movimiento. Marisol también cambió. No de golpe, no abiertamente. Solo dejó de pararse tan cerca de él. Dejó de terminar sus frases. Dejó de hablar como si todo ya estuviera decidido. Cuando llegaron los oficiales para supervisar el cambio, la voz de Adrián se levantó otra vez más fuerte esta vez. Esta es mi casa, dijo. Pero las palabras ya no tenían el mismo peso. No detuvieron nada. Uno por uno, los cuartos se vaciaron. No por completo, pero lo suficiente para devolver el equilibrio a donde siempre había estado. Cuando todo se calmó, la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque el peso que había dentro se había movido. Las voces se habían ido. La tensión que solía estar en cada rincón por fin se había levantado, dejando una quietud que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me paré en la puerta principal, el mismo lugar donde una vez me dijeron que ya no pertenecía. Por un momento solo la miré. Luego metí la mano en el bolsillo. La llave vieja todavía estaba ahí, fría y conocida, pero no la saqué. En cambio, saqué la nueva, la que yo misma había mandado hacer, después de que todo se puso en orden. La giré en la mano sintiendo su peso. Luego la metí en la cerradura. Esta vez giró sin esfuerzo. El sonido fue suave, limpio. Empujé la puerta y entré. No pasó nada dramático. No hubo una oleada repentina de emoción, solo una conciencia lenta y firme de dónde estaba parada, de vuelta dentro de mi propia casa. Se escucharon pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber que era Adrián. No pensé que realmente lo harías, dijo. Miré por encima del hombro. Estaba parado unos pasos atrás, ya sin bloquear nada, ya sin estar seguro de dónde encajaba en ese espacio. Yo tampoco pensé que llegaría a esto, respondí. Su mandíbula se tensó. Podrías haberlo manejado de otra forma. Me volví completamente hacia él. Tú también, no contestó. Por un momento se sintió como si los dos estuviéramos parados en el espacio entre lo que fue y lo que ya no podía existir. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo, pero las palabras llegaron demasiado tarde para cambiar algo. Lo sé, dije. Eso fue todo lo que le di. Ni perdón, ni rechazo, solo la verdad. Me miró un segundo más, luego dio un paso atrás, como si entendiera que ya no había nada más que tomar de este lugar. Cuando se fue, no azotó la puerta, solo salió. Me quedé ahí sola, escuchando cómo el silencio se asentaba de nuevo, y por primera vez no se sintió vacío. Se sintió como algo que yo había elegido. Y mientras estaba parada dentro de la casa, que por fin había recuperado, no solo en el papel, sino en presencia, entendí que algunas pérdidas no vienen de soltar, vienen de aferrarse demasiado tiempo. ¿Cuándo el amor por tu hijo se convierte en borrarte a ti misma? ¿Cuánto tiempo puede el silencio proteger algo que ya está roto? Y si alguien que criaste deja de verte como un ser humano, ¿qué le debes entonces?